Muy buenas tardes, muchas gracias a la Escuela Politécnica Nacional y a Clavemat por esta invitación. Mi nombre es Hugo Venegas, mi formación es en psicología sistémica y en sociología, pero he trabajado por algún tiempo en el tema de la educación, principalmente con UNESCO. He trabajado en algunos temas y me parece que el tema que nos convoca esta tarde para mí ha sido un gran desafío, pensar la educación matemática, la interculturalidad y la teoría crítica. Vamos a arrancar con una breve reflexión que desde la pedagogía crítica latinoamericana, uno de los representantes más importantes, Paulo Freire, brasilero, en la pedagogía de la esperanza, tiene un texto que es muy interesante, que nos permite abrir un poco el escenario. Dice: la educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopías. Me parece que este gran educador, Paulo Freire, logró articular con su pensamiento, con su vida, con su pedagogía, precisamente los grandes desafíos de la educación contemporánea, de la educación crítica latinoamericana, y creo que esta frase es muy reveladora, que la educación no termina solamente en temas de contenidos, materias, metodologías, sino también está involucrado la sociedad, el ser humano y todo lo que el ser humano busca a través de sus sueños, de sus utopías, de sus ideales de cambio, pero no solamente está en el plano ideal, sino también en el plano específico de cada una de las ciencias, de los contenidos también. Y es interesante que trabajó primero la pedagogía del oprimido, era uno de sus textos iniciales, luego trabajó la pedagogía de la vida, y luego una de sus tesis finales, precisamente era la pedagogía de la esperanza. Vamos a empezar dándole un poquito la vuelta con el tema de la teoría crítica. Y quisiera pensar un poco en cuáles son los campos actuales del conocimiento y de las ciencias. UNESCO redefine cada 2 años, que tiene una reunión específica para identificar el estado del conocimiento en el mundo, el estado de las ciencias, el estado de las profesiones, y es tan vertiginoso que cada 2 años tiene una nueva clasificación de las ciencias, porque hay ciencias que se van articulando, se van integrando, y entonces es interesante que estos campos del conocimiento cada vez van redefiniéndose. Las fronteras rígidas que a veces tenían algunos campos del conocimiento cada vez son menores y hay más integración y articulación entre diversas ciencias. Esto es lo que nosotros también conocemos como los diálogos interdisciplinarios, y también algunos plantean que no solamente son interdisciplinarios, sino hablan de la postdisciplinariedad. Dice que nuestro mundo va en algún momento cercano a superar las disciplinas segmentadas y va a ir más hacia una postdisciplinariedad sin perder la especificidad de los campos, pero integrándose a unos campos mucho más amplios y diversos. Eso es uno de los temas que vamos a identificar en esta tarde. Actualmente nosotros escuchamos y vemos que están muy en boga los términos inter, post, trans, multi, pluri, ¿no? Antes, con el concepto de Estado-nación se tenía una unidad de pensamiento. Ahora los estados están yendo a lo que es la plurinacionalidad. O sea, ya no es el Estado único, y perdón la relación que hago entre pensamiento científico y Estado, pero hubo una época en donde el Estado-nación era el proyecto de sociedad.
Actualmente ya hay muchos otros supraestados que están en juego dentro de todo este sistema planetario, y cada vez más nos enfrentamos a esta idea de la aldea global, en donde en un solo espacio se puede identificar la totalidad del planeta, y en la totalidad del planeta se pueden identificar también problemas específicos. Entonces este concepto de la aldea global también creo que refleja esta visión inter, post, trans, multiplur. Y también es muy importante que el tema de lo particular, la mirada de lo particular es fundamental, pero en cada particularidad también ver la integralidad, y también dentro de una visión de integralidad no perderse en una mirada demasiado dispersa, sino también enfocar en particularidades. Entonces, en este diálogo también se da entre las ciencias y los campos del conocimiento, se incorporan nuevos lenguajes y cosmovisiones permanentemente. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos conocíamos hasta los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, sociales, culturales, económicos. Ahora ya están hablando, están en el debate los de cuarta generación, que tiene que ver con todo el sistema planetario y tiene que ver incluso con todas las investigaciones de la genética y los derechos que para el ser humano y para el planeta eso implica. Entonces es bien interesante cómo la sociedad permanentemente está transformándose, cambiando, avanzando, redimensionándose. Y esta época ha sido caracterizada como la sociedad del conocimiento, que precisamente lo que propone es generar conocimiento, apropiar el conocimiento y utilizar el conocimiento para atender a las necesidades de la población y construir en base a ese conocimiento su propio futuro. Y también hay un cambio importante del pensamiento lineal al pensamiento sistémico, ¿no? La idea del pensamiento lineal es que casi todo está definido por leyes lineales, o sea, establecidas. El pensamiento sistémico es parte de las teorías de la complejidad, en donde también desde la física, la matemática, todo el tema de la relatividad aporta en este sentido a este pensamiento más sistémico. La idea de sistemas, tenemos desde los microsistemas, un ser invertebrado es un microsistema completo hasta todo el cosmos, ¿no? Que es un sistema completo. Y un ejemplo muy claro de un sistema complejo es el cuerpo humano, que también tiene sus subsistemas y las relaciones entre sus sistemas. Entonces, el pensamiento sistémico no solamente ve los elementos y las características, las condiciones y el comportamiento, sino que ve todas las interacciones entre cada uno de los sistemas. O sea, se enfatiza no solamente en los componentes de un sistema, sino todas las interacciones que pueden haber dentro de ese sistema. Por ejemplo, el cuerpo humano y el sistema sanguíneo y el sistema digestivo están articulados. Cada uno tiene su particularidad, pero cada uno también tiene su interacción en todo un sistema más amplio que es el cuerpo humano. Siguiente. La pedagogía crítica latinoamericana, como les planteé anteriormente, se planteaba primero el tema de la liberación. ¿Por qué? Porque lo que identificaba la pedagogía crítica es que existen formas de dominación económica, política, militar, cultural, étnica, etcétera, religiosa. Y lo que se planteaba para América Latina era un proyecto de cambio hacia relaciones más democráticas, justas, equitativas. Entonces, en un primer momento, la pedagogía crítica latinoamericana plantea el tema de las estructuras de poder como un tema a enfrentar. Pero luego se plantea también una pedagogía centrada en la vida
y, como les decía anteriormente, también la pedagogía de la esperanza. Ya en los años 70, Paulo Freire plantea que se debe trabajar en una pedagogía de la esperanza para ver si es que este mundo es posible para las siguientes generaciones. Y luego esta frase de Paulo Freire es recogida en varios de los movimientos pedagógicos latinoamericanos de un mundo posible. Entonces, esa pedagogía de la esperanza dice, tenemos problemas muy serios en todos los ámbitos de nuestro continente, pero debemos trabajar en función de unas visiones que permitan ese mundo posible para todos. Actualmente se plantea como una crisis civilizatoria. Los momentos actuales, luego del 11 de septiembre, fue un tema muy estudiado por muchos campos. Algunos sociólogos plantean que esta época es una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque dice, la civilización occidental llegó a su tope. La civilización occidental, con todo su bagaje de ciencias, de conocimientos, ya como sociedad llegó a su tope y rebasó los intereses militares, los intereses económicos, los intereses políticos, y hay una crisis civilizatoria, y eso requiere algunas propuestas de cambio, búsqueda de nuevas conexiones, nuevos sentidos y una forma de vida sostenible. O sea, lo que están debatiendo en este momento en el sistema de Naciones Unidas post-2015, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, etcétera, están planteando cómo puede ser sostenible el planeta, cómo puede ser sostenible la vida humana dentro del planeta y cómo puede ser sostenible también las sociedades, los países. Entonces, el tema de desarrollo que teníamos en los 80, 90, como la obtención de mayores recursos, incluso se planteaba que algunos recursos eran inagotables, ahora se ve que no. Se plantea un cambio civilizatorio hacia una vida sostenible. ¿Y eso qué tiene que ver con la pedagogía? Tiene que ver muchísimo porque el planteamiento fundamental es que la educación es la que estructura estas ideas en las mentes de los seres humanos para construir también estilos de vida, y se plantea que la educación vaya hacia formas de vida más sostenibles. También el tema de la relación objeto-sujeto o sujeto-sujeto en las ciencias es interesante. Mucho del problema, por así decirlo, de las ciencias positivistas occidentales es la relación que se plantea con los objetos y el sujeto de investigación, sujeto de transformación, sujeto político, que en donde yo me veo como sujeto y a lo demás, incluso a la naturaleza, lo veo como un objeto. Actualmente se plantea una relación sujeto-sujeto dentro del tema de las ciencias, y ya vamos a ver eso. ¿Qué tiene que ver esto también con la matemática, la estética, la poesía, el arte, la música, la ciencia, los saberes, las creaciones culturales, sus manifestaciones, nuevos símbolos, los ritos de las sociedades, los saberes, etcétera? Es un poco lo que también queremos abordar y levantar preguntas, porque no necesariamente tenemos digamos, desarrollado todos estos campos, pero sí como algunas hipótesis. Bien, entonces la teoría crítica plantea que debe haber cambios estructurales, epistemológicos, filosóficos, pedagógicos, militares, políticos, económicos, etcétera. Entonces, esos cambios epistemológicos es interesante porque en el mundo contemporáneo se está dando una serie de análisis de cuáles serían estos cambios epistemológicos que realmente puedan definir esta nueva civilización. Frente a la crisis civilizatoria, una nueva civilización en donde otras categorías, no solamente el consumo y el desarrollo, son las que están en el horizonte. Hay una crítica, por supuesto, al pensamiento occidental, en donde se dice el pensamiento occidental es uno, en donde el pensamiento judeo-cristiano ha sido el que ha dominado el pensamiento occidental de la sociedad contemporánea.
Entonces dice, democraticemos, abramos, diversifiquemos el pensamiento. Hay otras formas de pensamiento de pueblos originarios, de culturas, diríamos, en todo el planeta, en donde es importante entrar en juego, en diálogo entre estos otros pensamientos. Y también están identificando los alcances y límites de esta ciencia positivista occidental sin desmerecer todos la construcción, logros que tiene la ciencia positivista occidental, que son importantísimos para toda la humanidad, pero se plantean, hay otras formas también de pensamiento que hay que tomar en cuenta en el momento de pensar este mundo posible. Entonces se plantean tesis que van orientadas hacia el pluralismo, la democratización epistemológica y la no jerarquización. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la democratización epistemológica lo que dice es en las sociedades deben ponerse en juego también los saberes de las culturas. ¿Cómo no? Poner en juego el pensamiento universal, en el pensamiento de este planeta, a todas las culturas y empezar a dialogar con ellas. Entonces, la democratización epistemológica hace una crítica a un episteme único de dominación, en donde dice la cultura occidental, por sus aparatos científicos, etcétera, está llegando a un máximo de dominación en el planeta, en donde hay que dar espacio también a las otras culturas para plantear sus visiones de mundo, sus formas de vida, etcétera. Bien, entonces la teoría crítica tiene, me parece a mí, algunos aportes muy desafiantes para el tema de la enseñanza de todas las ciencias y en particular de la matemática. El tema de la educación matemática crítica plantea dentro de lo que es la teoría crítica algunos elementos como los siguientes. En un marco más amplio de los objetivos de la educación contemporánea, plantea la educación dialógica y problematizadora. La educación debe generar conocimiento propio y debe llevar también a la reflexión y a la acción, a la emancipación o a la liberación, a diversas formas de democratización, el conocimiento reflexivo matemático, la relación entre los saberes de las culturas de la matemática como construcción humano-social, y el docente como sujeto, el docente y los estudiantes como sujetos sociopolíticos, transformadores y no solamente cognitivos. Ya en el tema de la interculturalidad, que es otro de los campos que me han pedido que exponga, quisiera plantear primero de nuestro continente, América Latina, la acepción, el tema Abya-Yala es de los más antiguos que se conocía, de los cunas que están en Colombia y Panamá. Ellos tenían ya una mirada de América Latina y de las Américas, y la visión de América Latina era una idea de una tierra floreciente que renace y está en permanente cambio. Y Vasconcelos en el año 25 plantea también que en este continente habita con mucho privilegio, dice, una raza cósmica, lo llamaba así, en 1925. O sea, las visiones de América Latina no han sido un solo pensamiento, sino ha sido multidiverso en pensamiento, en cosmovisiones, y también eso se ve permanentemente en que este continente está reinventándose permanentemente. Nuestro país también se declara la Constitución como un país multidiverso, y también eso implica una identidad multidiversa. Somos indígenas mestizos, afrodescendientes, montubios. América Latina tiene migraciones portuguesas, alemanas, italianas. O sea, es un continente, diríamos, rico
en cuanto a su identidad y su búsqueda permanente de esas identidades, que es un desafío para la educación. ¿Por qué pensar en las culturas? Hay una propuesta pedagógica que dice que la educación no solamente debe estar en el campo de la pedagogía. La educación sí tiene que ver mucho con la pedagogía, pero debe estar dentro de una matriz cultural. O sea, para armar procesos educativos también debe armarse no solamente una matriz pedagógica, sino una matriz cultural, y que esa matriz cultural nos permita conocer de nosotros mismos y también del mundo. Eso implica también identificar estas nuevas visiones, formas de vida, y en la educación como un espacio de integración en donde se valora la diversidad cultural y no un espacio de discriminación y exclusión. En nuestro país todavía existen formas de exclusión, racismo, discriminación en el ámbito educativo, y lo que se plantea en esta diversidad cultural, que es la educación, la llamada a convocar a ese gran espacio de integración y no de exclusión. UNESCO tiene una declaración universal de la diversidad cultural del 2001, es un documento extraordinario, mientras en algunos países estaban planteando la guerra de las civilizaciones. No sé si ustedes escucharon en algún momento, había toda una tesis que decía que lo que se viene es la guerra de las civilizaciones, y eso era una tesis militarista que venía desde países que también tienen una vocación militarista para el planeta. También la UNESCO estaba debatiendo sobre la diversidad cultural y plantea en ese mismo escenario, digamos, contrario a esta idea de la guerra de civilizaciones, la diversidad, la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Y dice, entre algunas cosas, que la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Mientras más rica es la diversidad biológica de un espacio, más rica de la cantidad de especies, y por ejemplo todo este tema de la Amazonía ecuatoriana es impresionante en cuanto a su riqueza de la diversidad biológica. Dice, asimismo es para las sociedades la diversidad cultural, ¿no? Entonces constituye la diversidad cultural un patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida, consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. El propósito es pensar qué educación es la más pertinente para este futuro posible de nuestras próximas generaciones, ¿no? Se plantea también que debe haber formas de vida sostenibles para el planeta, para el planeta. Y también fue la época en donde se planteó los 4 pilares para la educación del futuro, que es aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Entonces esta integralidad de los aprendizajes no solamente es el aprendizaje académico formal, sino aprender a aprender, aprender a ser, aprender a convivir y también aprender a ser y hacer, ¿no? Entonces, ese es el marco de esta Declaración Universal de la Diversidad Cultural de UNESCO. Un gran desafío frente a esto es pensar qué significa docentes interculturales y docentes que sean transformadores pedagógicos y también transformadores de la sociedad. Decía un gran amigo, Daniel Prieto Castillo, uno de los pedagogos latinoamericanos más creativos, diría yo, dice que depende, la riqueza de la educación depende del grosor cultural del docente. Interesante, él hablaba de un grosor cultural del docente. Mientras más rico sean los intereses, los conocimientos, las experiencias, las visiones, las preguntas, las lecturas, las investigaciones que tenga un docente, más rico va a ser también su capacidad pedagógica en cualquier campo que éste sea.
y planteaba que todos debemos ser cultos en nuestra propia cultura, pero también cultos de la cultura del otro. Entonces, creo que hay que pensar en estos campos del conocimiento humano y qué relaciones pueden tener, relaciones virtuosas entre estos diversos campos que hablamos del conocimiento humano. Yo, bueno, con Vicky, con Juan Carlos hemos compartido algunas ideas del tema de la matemática y la cultura. Entre algunas de esas fue interesante la Cruz del Sur, conocen, la chacana, que tiene esas cuatro... el pensamiento andino es tetraléctico. O sea, el pensamiento andino, hemos visto en varias investigaciones, no es dialéctico, sino es tetraléctico. Y es interesante cómo, por ejemplo, niñez, juventud, adultez, vejez cierran un círculo y es la vida, ¿no? O invierno, verano, otoño, primavera cierran un círculo y dentro de eso está la vida. O también lo que es el supramundo, el inframundo, el mundo real y el mundo de los sueños también tiene una tetraléctica y en medio de eso está la vida. O sea, cuando yo fui de viaje a Bolivia, era interesante cómo es tan fuerte esta idea de la tetraléctica andina. Entonces yo quise traer a colación este tema porque hay diversas formas de pensamiento y nuestro pensamiento andino amazónico es interesante que hay que descubrir otras formas también de aprender, de ver la realidad, ¿no? De vivir la realidad. Y por eso traje un tema como estos, por ejemplo, trabajan también los tejidos indígenas como elementos simbólicos, culturales, que uno puede ver un tejido así sencillamente, pero ellos están, en el norte está el Irimani, en el este, entonces trabajan la geografía, trabajan la historia, trabajan los colores, trabajan la memoria de su pueblo en cada uno de estos tejidos y la idea de eso me parece muy interesante, cómo retomar esas visiones también interesantes dentro de lo que es el tema de la interculturalidad. Voy a hacer, tengo 5 minutos, voy a correr un poquito. La interculturalidad es planteada como el espejo, la multiculturalidad como el mosaico y la interculturalidad como el caleidoscopio. Yo creo que la interculturalidad crítica va hacia ese caleidoscopio en donde cada vez el caleidoscopio tiene nuevas formas, nuevos colores, nuevas figuras y no solamente es un tema estático entre las culturas, sino más bien dinámico. La interculturalidad crítica plantea un diálogo intercultural auténtico y transformador. Mira las estructuras de poder y plantea la diversificación de enfoques, visiones. ¿Cuál es la visión? Si es una visión antropológica o es cosmológica. Esto es interesante porque la visión antropológica de la cultura judeo-cristiana lo que plantea es dominar el mundo, el ser humano dominando el mundo. En cambio, la visión cosmológica del pensamiento andino-amazónica es armonizarnos con el mundo porque somos uno con la naturaleza. Entonces hay algunos elementos de lo que decían la cosmovisión andina que son interesantes en esta visión de, diríamos, en esta visión de la riqueza de la complejidad de las culturas y los aprendizajes. El docente es un mediador pedagógico, pero también es un mediador cultural. No importa los contenidos, no importa las materias, es un mediador de la cultura y es un mediador del mundo. Debe acercar a las personas, a los estudiantes, al conocimiento de la materia, pero también al conocimiento de las culturas y al conocimiento del mundo. Siguiente, por favor. Sí, voy a detenerme con esto y con esto creo que vamos cerrando. Dentro de la educación, la escuela es un espacio de vida cotidiana. Y en ese espacio de vida cotidiana ocurren muchísimas más cosas que los contenidos de una materia.
Y los contenidos de una materia deben estar articulados a esas cosas que ocurren. Interesante, algunos plantean que la escuela debe abrir las puertas y las ventanas al mundo, no solamente para salir a aprender en el mundo, sino también para que el mundo venga a las aulas y aprender de ese mundo y hacer visible, experimentar, problematizar, visualizar, experimentar todo ese mundo dentro de lo que es la escuela. Entonces se plantea una escuela abierta al mundo y a las culturas, una escuela diversa. La escuela como un espacio de diálogo y encuentro entre todos los actores, es una escuela que integra, motiva y apoya, ¿no? Dentro de los objetivos de la escuela o de la educación, también deben estar estos elementos sociales que son fundamentales para la construcción de una sociedad. No repetir los esquemas de dominación en la escuela y en el aula, porque se puede usar fácilmente el poder para repetir formas de aprendizaje, de dominación dentro de la escuela y del aula, sino más bien una relación abierta, una relación pedagógica entre seres humanos. Y también la escuela debe ampliar las visiones, los conocimientos, los saberes, la pedagogía de la pregunta. Todos debemos hacernos permanentemente preguntas en todos los temas, y también es una educación que transforma y genera oportunidades, nuevos imaginarios para las personas, los sujetos dentro de lo que es el ámbito educativo. Este amigo Daniel Prieto decía: aprendemos a través de los afectos. Si no hay afecto, no hay aprendizaje, ¿no? Y es interesante cómo estos elementos también entran en juego en este desafío de esta nueva educación. Y tengo un ejemplo que también hemos hablado de los nuevos horizontes que está planteando la educación japonesa, en donde dice: no es ahora solamente contenidos y materias que vamos a estudiar, sino vamos a formar ciudadanos planetarios. No ciudadanos japoneses, sino ciudadanos planetarios, listos para integrarse con un proceso, digamos, de la vida del planeta, ciudadanos para el mundo. Y el tema de la paz es un tema muy importante que ellos también plantean, y hermandad entre países. Entonces todos estos nacionalismos y todo ese tipo de cosas, ya por lo menos en la educación japonesa, están redimensionando los objetivos de su propia educación. Y entre algunas cosas que identifiqué que deben aprender ahora los nuevos estudiantes japoneses son 4 idiomas, 4 culturas, 4 religiones, para entrar en diálogo con todo el resto del mundo. Bien, creo que quedan algunas cositas pequeñas, creo que voy a dejar la presentación. Me faltó un poco algunos de los desafíos dentro ya de la matemática, pero yo creo que ahí Juan Carlos más bien es el experto que nos va a hacer esos vínculos virtuosos con el tema de la matemática. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos, gracias por estar aquí y estar atentos a escuchar el resultado del trabajo que hemos venido haciendo, primero a través del Departamento de Matemáticas, en particular del proyecto Clave Mat. Yo voy a exponer en este momento este trabajo, pero en realidad lo hemos hecho de manera conjunta, completamente, entre Victoria Novillo, que es asistente de investigación del proyecto, y mi persona. Como dijo Victoria al inicio, efectivamente vamos aunque yo por el tiempo no voy a hacer ligaciones directas con la exposición del grupo, pero ustedes van a poder reconocer cómo los elementos que se reconocen en la educación desde la teoría crítica están plasmados al menos en la mayor parte de la propuesta que traemos ahora. Y aproximación a la educación matemática crítica y los escenarios de investigación. Este trabajo está parte de las investigaciones de Ole Skosmose, es un investigador danés que durante los últimos 20 años ha hecho contribuciones realmente importantes a la luz de la teoría crítica. ¿Qué es la educación matemática crítica? ¿Qué se entiende por educación matemática crítica?
Entendemos como un proceso de alfabetización que debería, alfabetización matemática, que debería conducir a las y los estudiantes a convertirse en actores que comprendan, cuestionen y transformen esas realidades que están impregnadas, están estructuradas como matemática, para que mejoren las condiciones democráticas de la sociedad que estamos viviendo. Entonces, reconozcan justamente en relación a lo que estaba diciendo esta proyección matemática, por un lado, tiene que enfrentarse con un objeto de crítica y con un sujeto de crítica. Este objeto de crítica es precisamente la matemática, entendida como un lenguaje que tiene poder, un lenguaje con poder. Es decir, un lenguaje que, a más de intentar describir la realidad, también imprime un orden en esa realidad, y lo hace a través de, según es conoce, 5 dimensiones, 5 cuestionables dimensiones de la matemática en acción. Veamos muy brevemente cada una de estas dimensiones y apuntaré un poco los elementos de crítica o de cuestionamiento en cada una. La primera dimensión, la imaginación tecnológica. Esta consiste o se trata de que la matemática nos permite diseñar innovaciones tecnológicas y nos permite tomar la decisión de utilizarlas o no, independientemente de su implementación. Esto es posible precisamente por la segunda dimensión de la matemática en acción, que es el razonamiento hipotético. Como ustedes saben, la estructura básica del pensamiento matemático es el si P, entonces Q, aunque no P. ¿Cómo trabajamos con eso? Creamos un modelo de P, un modelo de la realidad. Estudiamos ese modelo de la realidad, derivamos, calculamos consecuencias de ese modelo de la realidad y luego pretendemos o aplicamos esas consecuencias en la realidad. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la relación? ¿Qué sabemos de las consecuencias de calculadas y las consecuencias reales de aplicar la innovación, por ejemplo, tecnológica a la realidad? En realidad, a veces no sabemos nada, sabemos muy poco, estamos muy lejos precisamente de saber esa relación. La siguiente dimensión, la justificación. Precisamente la estructura CP, entonces Q, establece un elemento de necesidad. Cuando decimos si P, entonces Q, lo que estamos diciendo es, si estamos certeros de que la condición P se satisface, necesariamente se satisface Q. Esa necesidad es vital, es decir, no puede no ser de otra manera. Entonces, efectivamente, cuando usamos los modelos matemáticos para aplicar en la vida real y aplicaciones, digamos, positivas para la humanidad, entonces nos aseguramos de que las consecuencias, que las hipótesis o las condiciones del P se satisfagan y estamos seguros, tenemos confianza, garantizamos de las consecuencias. Sin embargo, muchas veces esta misma estructura es utilizada en un sentido no tan ético. Por ejemplo, cuando se trata de legitimar ciertas decisiones o ciertas acciones que han sido tomadas previamente. Imaginemos brevemente un ejemplo. Un gobierno, una empresa, alguien decide hacer un proyecto, una construcción que tiene un impacto ambiental negativo. Si la decisión ha sido ya tomada previamente, políticamente, entonces lo que se suele hacer es crear un modelo, hacer un modelo, en donde se obvia intencionalmente aquellos elementos que darían como conclusión que no se haga. Y se dejan solamente aquellos que nos darían como conclusión que sí se haga. Por supuesto, cuando se muestra el modelo, el modelo, efectivamente aparece esa necesidad, P implica Q y aparece como justificado. Eso tenemos como legitimación versus justificación, y la matemática
las maravillas que tienen, también se presta para estos horrores. La cuarta dimensión, la presencia de las matemáticas. Es innegable de que la matemática está en nuestro ambiente. Está en las transacciones bancarias que hacemos, está en la forma en que pagamos las pensiones de las hijas de los hijos, está en la relación con el SRI, está en muchísimas cosas, está en el control de calidad de alimentos, de medicinas, es decir, está presente en nuestro entorno en mucho. Sin embargo, esta presencia a veces parece omnipresencia. Y la pregunta ¿es efectivamente sí? ¿O es posible también abordar esta realidad, abordar los problemas, abordar las cosas con alternativas a la matemática? Y que probablemente o que posiblemente podrían ser mejores alternativas. Eso sin dejar de lado todo como los cosmos se llaman las maravillas de las matemáticas, pero sin olvidar la presencia también de los horrores que la matemática permite. La quinta dimensión, la disolución de la responsabilidad en ciertas acciones. Cuando tenemos un modelo matemático, empieza a desaparecer el responsable físico, el ser humano. Cuando vamos al banco y el cajero dice se cayó el sistema, a ese momento su responsabilidad pasa al sistema. Y si ese sistema está, como la mayoría de los sistemas están, respaldados, construidos por complejos algoritmos matemáticos, entonces poco a poco la responsabilidad va desapareciendo de las personas que manejan los sistemas, manejan los mecanismos para la toma de decisiones, y aparentemente no hay un responsable, hay una matemática responsable, creando de esta manera un vacío ético en la aplicación de las tecnologías, por ejemplo. Y estas son las 5 dimensiones a través de las cuales la matemática está en acción y a través de las cuales son el objeto de crítica. Por el lado del sujeto de crítica, los sujetos de crítica somos todos los actores de los procesos educativos, como ya lo ha mencionado Hugo en su ponencia. No solamente está el docente o la docente, lo hacen los estudiantes, está la institución, y la institución no es solamente como el espacio físico, está la institución con las autoridades, con la relación de los otros profesores, está en una comunidad, está en un contexto, no está solamente, no está aislada de los problemas o las situaciones del barrio. Y por supuesto, además, las instituciones que se mueven en un contexto específico están en un mundo que ya no nos es ajeno. Es decir, ya no es, mejor dicho, no es que no es posible, más bien siempre conocemos a ese mundo. Como decía uno, habría que meterlo a ese mundo, pero ya está parcialmente metido el mundo, si no en los elementos de la educación, pero sí en el ambiente donde la educación se mueve. Bien, por otro lado, la alfabetización matemática plantea el desarrollo en las y los estudiantes de dos componentes fundamentales básicas. La primera es el conocer reflexivo. Los estudiantes deben desarrollar un conocer reflexivo. El conocer reflexivo quiere decir la capacidad necesaria para tomar una posición justificada frente a las aplicaciones de la matemática. Este conocer reflexivo, a su vez, implica 3 componentes, esta competencia. El primer componente, el conocer matemático. Es decir, debemos desarrollar habilidades matemáticas que nos permitan comprender, que nos permitan reproducir pensamientos matemáticos, teoremas, demostraciones, ejecución de algoritmos, realización de cálculos, creación de nueva matemática. Eso tiene que desarrollarse en la educación. La segunda componente, el conocer tecnológico. Tenemos que poder desarrollar habilidades de aplicación de la matemática en el manejo de tecnología y viceversa, la posibilidad de desarrollar manejo de tecnología para
aprendizaje de las matemáticas. Un tercer componente, el concepto reflexivo en sí. Había dicho yo precisamente que es esa capacidad de poder tomar una posición justificada, pero en la clase, en la microsociedad del aula, como se suele llamar al trabajo en el aula, este conocer reflexivo se puede realizar en reflexiones en tres direcciones. Reflexiones sobre la matemática, justamente reflexiones sobre esta matemática en acción y el poder que tiene esta matemática en acción. Una segunda dirección es las reflexiones con matemática. En la medida en que estas reflexiones se pueden fundamentar en la racionalidad de la matemática, en esta estructura CP entonces Q, podemos aportar mayores elementos en la reflexión que lo que podríamos hacer, por ejemplo, por la vía simple del sentido común. Y finalmente tenemos las reflexiones a través de las indagaciones matemáticas, lo que hablabas de las preguntas. Y justamente los escenarios de investigación, que es lo que vamos a hablar a continuación, generan ambientes idóneos en donde hacemos indagaciones hacemos reflexiones a través de las indagaciones, de las preguntas que se generan en el aula, en el trabajo del aula. La segunda competencia que tiene que desarrollarse en la educación matemática crítica es la acción colectiva. Bien, ¿cuál es el propósito aquí? Como dice, la intención en el estudiante, la intención de actuar, la disposición de mejorar las condiciones sociales, las condiciones materiales del entorno del espacio del grupo de los estudiantes, pero siempre tomando en cuenta, partiendo de los antecedentes culturales y sobre todo del porvenir de los estudiantes, de las posibilidades de vida futura. En esta ponencia, que ya me queda menos tiempo por supuesto, vamos a dedicarnos solamente a la primera componente. El conocer reflexivo, precisamente, este es el planteamiento de estos Mauser. El conocer reflexivo puede desarrollarse a través de lo que él denomina los escenarios de investigación. Veamos qué son los escenarios de investigación. Bien. Fundamentalmente son un modo de organizar la actividad en el aula. Y es un modo alternativo, diferente de la organización a través del ejercicio, que es el modo más común y tradicional de llevar adelante una clase. Por supuesto, este modelo lo que pretende es precisamente fomentar o tiene el objetivo de desarrollar el conocimiento reflexivo, el conocer reflexivo. Y podemos ver ahí el modo de organizar a través del ejercicio, este modo tradicional, fundamentalmente plantea o se desarrolla de esta manera. El docente presenta los conceptos, métodos, ejemplos, ejercicios a través de los cuales las y los estudiantes deberán aprender los conocimientos matemáticos. Pero la característica de esto es que los ejercicios siempre tienen una sola respuesta. Por supuesto, la autoridad que valida esta respuesta es en la docente o en el texto o en algún lado fuera de la hora de clase. Por otro lado, los escenarios de investigación plantean la posibilidad de llevar adelante las clases a través de proyectos en donde precisamente más y los estudiantes son los que llevan adelante el proyecto, son los que llevan adelante actividades que les promoverán justamente, aparte de la comprensión de los conceptos, los contenidos matemáticos, justamente el desarrollo de ese conocer reflexivo que Hugo ya habló. En otros casos, independientemente de cómo organicemos la clase, si es a través del ejercicio tradicional o a través de los escenarios de investigación,
el docente puede intentar dar significados a los aprendizajes usando tres tipos de referentes. Los referentes a la matemática pura, matemáticos, los referentes a la serie, los referentes de serialidad y los referentes de la vida real. Podemos combinar en el aula referentes con ganas de revisar, y esto nos puede producir 6 ambientes de aprendizaje, como pueden ver. Para explicar o dar una idea de cada uno, vamos a continuación algunos ejemplos. Estos ejemplos hemos enfatizado sobre todo ejemplos sobre las probabilidades y la estadística. Si hay problemas de aprendizaje en el bachillerato de la matemática, en particular esos problemas están más presentes en este tema, porque este tema está casi siempre ausente en las aulas. El ambiente 1, como hemos dicho, el ambiente 1 combina un referente de significados en matemáticas puras y la organización del aula es a través del ejercicio tradicional. Los ejercicios versan única y exclusivamente sobre matemáticas. Por ejemplo, fracciones. Podemos usar este ambiente puede... Vamos a perder. Fracciones, el objetivo puede ser justamente ayudar a que los estudiantes tengan un dominio, puede ser raro, pero en el bachillerato todavía no hay dominio de las fracciones, para justamente poder trabajar mejor en la introducción de las probabilidades básicas. En este caso, siempre y llanamente pide ejercicios, que los estudiantes resuelvan ejercicios así de fracciones. Son referentes exclusivos de la matemática, no significan absolutamente nada más. Tienen una sola respuesta y su único objetivo es que se aprendan, se reconozcan los algoritmos, los procedimientos básicos del manejo de las fracciones. Por supuesto, la idea es que el docente guiará, retroalimentará las dificultades que las y los estudiantes puedan tener. El ambiente 2. En este caso, lo generamos a través de la combinación de organizar el trabajo en el aula a través de un escenario de investigación y con referentes solamente a las matemáticas puras. En este caso, las actividades pueden ser simplemente de indagación, formular preguntas, ensayar respuestas, pero en torno al trabajo realizado de los estudiantes. Por ejemplo, aprendiendo a contar los elementos de un conjunto. En lugar de ofrecer la fórmula directamente de cómo se encuentran conjuntos de elementos, podemos proponer una actividad para que sean los estudiantes los que obtengan las fórmulas de conteo, las fórmulas tradicionales de conteo. Esto obviamente fomenta capacidad de abstracción, capacidad de generalización y por supuesto una capacidad de reflexión. Por ejemplo, la actividad podría desarrollarse de esta manera. Se divide en grupos la clase, a cada clase se le entrega una bolsa con 5 bolas, cada bola tiene numerada un número 1 al 5. Y se pide que las estudiantes realicen la siguiente actividad. Deben extraer 2 bolas de la funda con las siguientes características, o procediendo de la siguiente manera. Extraen la primera bola, registran el número que indica la bola, y extraen luego la segunda bola sin haber devuelto la primera bola, registran el número de la segunda bola en el papel. Y se explica que el registro de bolas no es igual al registro personal porque este registro indica el orden en que la bola fue extraída, es decir, una selección de 2 bolas sin reposición y con orden. Bien, y
bueno, se hace este trabajo varias veces y lo que se pide, o lo que la o el docente pide a sus estudiantes o les formula la pregunta de contar el número de selecciones posibles que pueden haber. Por supuesto, este es el escenario de investigación. Las estudiantes ensayan maneras de hacer ese conteo. Al poco rato van posiblemente a darse cuenta de que necesitan sistematizar de alguna manera el conteo para no perder ninguna de las selecciones posibles. Pueden llegar a una organización como indica esta tabla de aquí. Lo importante de esta actividad es que precisamente es importante tener una sistematización del conteo, porque es probable que unos digan hay 25, otros digan no hay 12, o lo que sea. Entonces, alguien va a darse cuenta de que me faltó, y ese me faltó es porque no sé si conté todas o no conté todas. La sistematización es fundamental. Bien, podemos repetir nuevamente el ejercicio, ahora en la expresión de 2 horas, hacemos la expresión de 3 horas. Y nuevamente, en este salto de 2 a 3, aunque parezca mentira, esa sistematización que ya parecía haber surgido en el 2, en la 3 se ve, y todo va a volver a pensar que hay que sistematizar. Es un poco más difícil. En este caso hay otro elemento importante. Se empieza a comprender de que para contar los elementos del conjunto no necesitamos listar todos los elementos del conjunto. No es necesario. Esta tabla muestra que si comprendemos el proceso de conteo, entonces nos damos cuenta que podemos dividir en esas 5 fases de conteo y que cada una tiene 12 y ya sin necesidad de haber explicitado los registros, ya sabemos que hay 60, ya sabemos, no nos han dicho, ya sabemos, ya comprendemos que sabemos. Bien, bueno, se sigue con las preguntas, luego se pregunta con 4, se pregunta con 5. Entonces se pregunta para que los estudiantes realicen esta actividad de conteo. Bien, finalmente, lo que se espera de una actividad de este estilo es que los estudiantes por sí mismos identifiquen patrones en el proceso y lleguen a descubrir o a encontrar estas, primero un método general de conteo, por ejemplo, y una fórmula o fórmulas para los conteos respectivos. Bien, el ambiente 3. En este caso, el ambiente 3 es combinar referentes de semi-realidad y organización del trabajo en el aula a través del ejercicio tradicional. Los referentes de semi-realidad son problemas que hacen referencia a hechos reales, pero que son inventados, son inventados por los datos. Incluso podrían no coincidir con la realidad, pero las referencias son a la realidad. Veamos el ejemplo. Cálculo de variables básicas, así es. Podemos nosotros con el simple hecho de lograr un dominio básico, elemental, del cálculo de probabilidades. Un problema típico puede ser el que está ahí. En un equipo, comenzando a cargar su camión de ordenantes cosechados de su finca para volverlos a los transeúntes. El camión contiene 10.000 minutos, de los cuales 8.500 están en buen estado, 500 próximos a podrirse, 650 muy golpeados y 350 están en verdes. Supongamos que cada uno de ustedes es el comprador y selecciona al azar 3 mundos. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean verdes, que me toquen 3 verdes? Bien, el problema se sustenta en hechos reales. Hay un camión, hay mandos, es decir, hay referencias a la realidad. Pero no los datos, por ejemplo, que la docente ha puesto ahí,
son inventados. Por ejemplo, el camión. Digo, al decir inventado, los 10.000 euros cabrían en el cajón dependiendo también del tamaño del camión, no sé. Bueno, en este ambiente, las y los estudiantes deben limitarse a resolver el problema. No, por supuesto, el objetivo es que tengan ciertos procedimientos. No hay cabida para formular preguntas como las que están ahí. ¿Qué problema con los bancos? O preguntas como, se supone que soy la primera persona que realizó la compra. ¿Por qué razón? Si yo soy la primera persona, tengo 10.000 bancos y las proporciones que indican el problema son esas. Pero si soy la persona número 100 y ya se han vendido mangos, entonces obviamente esas proporciones ya no están vigentes y ya no podría responder, por lo menos la respuesta única esperada ya no es la correcta. Y así tenemos muchas preguntas que se podrían hacer, pero que en el modo de la organización del ejercicio no caben o no se potencian. El ambiente 4, centralidad como referente y organización vía los escenarios de investigación. Nuevamente aquí, en este ejemplo, la confiabilidad de la inferencia estadística. En este caso, el objetivo puede ser desestabilizar ciertos conocimientos de base de los estudiantes de película de cámara fotográfica vacíos, que se reunieran 500 de estos y a 450 de estos envases se les puso un plástico amarillo que indicaba que eran huevos con yema sana y a 50 de ellos con un plástico azul que indicaban que eran huevos con infectados de la bacteria. Y la actividad muy simple era la siguiente. Se organizaban los estudiantes en grupos y cada grupo tenía que tomar una muestra al azar de 10 huevos, 10 envases de película y contar el número de envases que tenían la yema celeste, lo que estaban contaminados. Cuenta esto, no sé que a propia sorpresa de base de los estudiantes que en principio hubieran esperado que en esos 10 un huevo estuviera contaminado, muchas veces no salía ninguno. Y de hecho, en el total de experimentos que hicieron, menos de la mitad mostraban eso. Entonces, la pregunta aquí es: si tomas una muestra y ahí obtengo información de esa muestra, ¿cómo puedo pasar el resultado de la muestra a la población? ¿Qué me garantiza? ¿Cómo puedo confiar precisamente en una muestra para hablar de una población? En ese sentido, aparecen una serie de preguntas de las estudiantes y también que el profesor o la profesora puede hacerlo, que fomentan la reflexión. Si los números de inferencia, si medir muestras y hablar de una población, se aplican, por ejemplo, al control de calidad de los alimentos, y en este ejercicio las y los estudiantes pueden darse cuenta de que el control de calidad puede ser costoso, porque las pruebas en este caso no se dan en los huevos, pero si fueran huevos reales tendríamos que desperdiciar huevos reales. Entonces hay un elemento ético que entra ahí. ¿Cuánto está dispuesto un empresario a gastar en pruebas reales adecuadas de control de calidad? ¿O cuáles son las políticas del Estado para controlar el control de calidad? ¿Benefician al usuario, benefician al productor, etcétera? Bien. El ambiente escénico.
El ambiente 5 combina diferente vida real y organización a través del ejercicio. Cálculo de las estadísticas básicas de representación gráfica de datos. En este caso es usando la organización del ejercicio, pero usando datos reales. Por ejemplo, los que pueden proveerse a través de INEC o de sitios como Ecuador en Cifras, en donde, por ejemplo, el estudiante es solicitado por el área del docente para que resuelva ejercicios sobre los datos de matrimonios y divorcios del 2003 y 2014. Es real, son referentes reales. Y podemos hacer preguntas de este estilo: calcula el número promedio de divorcios en un año, cuál es la probabilidad de que una mujer de 30 años se divorcie, etc. Tengo una regla de regresión para los divorcios, para predecir el número de divorcios en el Ecuador en el año 2015. Son ejercicios en los que incluso están las respuestas básicamente predeterminadas, es decir, salvo errores de resolución, no hay muchas respuestas. La característica aquí que se diferencia del ambiente 6 precisamente es que realmente no caben preguntas sobre cuestiones como qué problemas de género hay para que provoquen los divorcios, ¿no? O en qué regiones, qué condiciones sociales hay en una zona para que haya más divorcios o más matrimonios que los que hay en otro. Es decir, aquí hay estos datos que suenan bien porque son reales y hagamos cálculos sobre estos datos. Bien. El ambiente 6. Nuestro ambiente ideal, en realidad, referentes a la realidad real y la organización del trabajo en el aula a través de escenarios de investigación. Bien. Aquí hemos planteado el ejemplo, le hemos llamado medición del nivel de libertad de expresión de lo que se escrita nacional a través de la inferencia estadística, a propósito de hechos recientes y no tan recientes al respecto. Esta actividad plantea varios objetivos. Primero, aprender significativamente los conceptos de muestreo de inferencia estadística. Este es un tema que está en el segundo año de bachillerato del PGU, así, con estos puntos. Segundo, potenciar la utilización de tecnologías actuales para el procesamiento de la información estadística. Pues desde el Excel muy básico a algunas otras aplicaciones de LR, etc. Y tercer objetivo, reflexionar sobre los niveles de confiabilidad de la estadística, abordando aquellos aspectos de la matemática que o bien garantizan esa inferencia o bien manipulan esa inferencia, pero también tomando en cuenta aquellas dimensiones no matemáticas que son determinantes a la hora de obtener resultados o a la hora de interpretarlos. Estos tres objetivos justamente apuntan al componente de conocer reflexivo, recuerden, componente conocer matemático, conocer tecnológico, conocer reflexivo en sí. Bien, inventamos. Las y los estudiantes, como guía del docente, implementan un proyecto de investigación en torno a estas dos preguntas que son la guía. ¿En qué medida hay libertad de prensa escrita en el Ecuador? ¿En qué medida las y los periodistas son censuradas por el gobierno cuando emiten una noticia? Bien, para responder a estas preguntas, el docente define o establece estas dos definiciones. En este momento no vamos a discutir la validez de esto, estoy en unas caras de preocupación. El nivel de libertad de expresión, pensémoslo simplemente como la proporción entre las noticias que son censuradas respecto de las noticias que hablan de la gestión gubernamental, por ejemplo. Y el nivel de censura
la población de las noticias que son censuradas, que hablan de la gestión, critican la gestión y son censuradas respecto de las noticias que critican la gestión. Bien. Las distintas fases de un proyecto como estos podrían ser las siguientes. Primero, la delimitación del estudio. El evaluador se entrega la siguiente información a las y los estudiantes. Los diarios que se van a revisar y las fechas de su publicación para la revisión por parte de los estudiantes. En este caso, por ejemplo, podría ser El Universo, El Telégrafo y El Comercio. En los periodos de los meses de enero y agosto del 2014. ¿Por qué estos diarios? Porque, por ejemplo, todas las posiciones y la trayectoria tienen posiciones que permiten análisis comparativos. ¿Por qué estos periodos? Porque, por ejemplo, en enero, si bien la libertad de expresión no debe depender de un periodo específico, de una fecha específica, sin embargo, hay otras en donde hay ciertos sucesos que permiten una mayor o menor elementos justamente para la reflexión, para hablar o considerar la libertad de expresión. Por ejemplo, en enero, la sanción al caricaturista Bonini, en agosto los problemas del diario Hoy, el cierre del diario Hoy. Bien, la segunda tarea, la segunda acción del proyecto sería que se definen los criterios de metodología de recopilación de datos. Entonces, la docente, con ejemplos visuales, por ejemplo, plantea a sus estudiantes el conteo de las notas o comentarios que aparecen en las publicaciones indicadas, considerando o distinguiendo la siguiente manera de estas notas. Notas gubernamentistas, es decir, aquellas que hagan una valoración positiva de la gestión gubernamental. Notas antigobiernistas, por ejemplo, aquellas que hagan precisamente una valoración negativa. Notas neutrales que se limiten a informar la gestión gubernamental. Notas de declaraciones de censura, es decir, aquellas en las que el gobierno ahora, a través de otros medios, puede censurar la noticia de un medio. Y en general, cualquier otra noticia que se presente que no esté dentro de las categorías anteriores. Bien, las docentes plantean una metodología de trabajo, la división en grupos, la selección de las fechas de publicación que deben ser realizadas y las fechas en las que se va a realizar la investigación. Se diseña una plantilla, por ejemplo, en Excel para la recopilación de datos que va simplemente llevar la información del el diario, la fecha, las secciones, si es necesario, en notas de distinto tipo que se han presentado. Se recopila y se sistematiza la información, se procesan los datos, ahí precisamente se aprovecha para trabajar, introducir las herramientas tecnológicas. Recuerden, estamos en el segundo año de bachillerato en esto. Y la quinta acción es justamente la interpretación de los datos procesados mediante el cálculo precisamente de los dos niveles que hemos definido. Bien. El objetivo, estamos en el ambiente 6, el objetivo es fomentar la reflexión. Hasta ahora, más o menos hemos
acá el segundo objetivo. El primero y el tercero están precisamente por venir. Una actividad similar a la de los huevos con salmonela. Es decir, este ejercicio plantea nuevamente la pregunta de: ¿podemos confiar en las inferencias estadísticas? En este caso, de modo general, en el caso particular de las noticias. Entonces, se plantea la siguiente actividad. De las noticias que están compiladas, elijamos muestras del tamaño 10 y tratamos de ver si los porcentajes que aparecieron en el estudio general se corresponden en las muestras. Muy probablemente no va a ocurrir o va a pasar de una manera similar a lo que ya contamos respecto a los grupos. Entonces, nuevamente se plantea la pregunta: ¿cómo podemos confiar? ¿Se puede confiar en una inferencia estadística? En este caso, este experimento que hemos hecho es un mecanismo idóneo para determinar el nivel de libertad de expresión en la prensa escrita en el Ecuador. Bien. Justamente este proyecto habla del trabajo con los contenidos matemáticos. Uno de los objetivos es el concreto, el de proveer de elementos desde la estadística que nos permita responder o establecer hasta qué punto, cuál es ese nivel, cómo podemos establecer ese nivel de libertad de expresión. Por supuesto, los otros objetivos son aprender los contenidos matemáticos en sí mismos. Un plan de estudios no es nada nuevo, obviamente debe contener al menos estos puntos, ¿no? Una revisión de conocimientos previos, tratar de introducir la noción de distribución muestral, el teorema de central libre. Ya voy a decir por qué, aunque suene loco decir que eso hay que hablar en la secundaria. Obviamente los elementos básicos de muestreo, hablar de estimación puntual o intervalos de confianza, señalar la diferencia entre lo que pasa con muestras pequeñas y muestras grandes. Algunas sugerencias de esto. Todo lo que estoy hablando puede ser nada si no lo llevamos al salón de clase. Por eso esto está en este punto de sugerencias. Podemos empezar con este problema que es semirealidad, ¿no? Porque imaginamos que la reacción del gobierno podría tener una noticia crítica a su gestión ser de esas dos formas: o no se dice nada o se censura. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que el gobierno censure una cierta noticia que critica su gestión? Bien, entonces las sugerencias es: primero, al docente, transite entre los diversos escenarios, entre los diversos ambientes de aprendizaje. Con los ejemplos que nos fueron se puede ver cómo, incluso en el modo de ejercicio, puede ser de mucha utilidad para nivelar conocimientos, reforzar conocimientos o desarrollar ciertas técnicas siempre que se referencias a semirealidad o a realidad. Enfatizar sobre la cuestión de probabilidad. Esto es clave porque cuando se dice el porcentaje es tanto, entonces se toma como un valor absoluto. La noción de probabilidad justamente es un intento determinístico de medir un fenómeno que no es determinístico, que es justamente aleatorio. Comprender eso justamente nos da mejores posibilidades de entender lo que significan las inferencias, cuál es el alcance que tiene una inferencia. Recalque el tamaño de la muestra recalque el tamaño de la muestra y su carácter aleatorio. Es decir, justamente parte del muestreo insiste en que tenemos que tomar un tamaño de la muestra que nos asegure el nivel de confianza de la inferencia, por un lado, y por otro lado se recalca que la muestra tiene que ser aleatoria. Es decir, bajo esos supuestos funcionan las teorías matemáticas. Bueno, sé que hay muchas otras posibilidades
investigación matemática y estadística, en donde se trabajan con datos perdidos, difusos, etc. ¿Sí? Pero estamos ahorita en un primer nivel, una primera aproximación. Bien, insista en los aspectos matemáticos sobre los que están asentados los datos de diferencia. A eso me refiero con que más entendible. Suponemos que los porcentajes en un experimento binomial, cuando se realizan muchas veces, tienen una distribución normal. Ese es un supuesto, tal vez en este caso se cumpla, tal vez en otras situaciones eso no se cumpla, pero se suele suponer que sí. Entonces, ¿qué grado de desconfianza puede generar precisamente esas suposiciones que son matemáticas, están justificadas ante la matemática, en el resultado de la inferencia? Enfatice en los aspectos de matemáticos que son determinantes en la obtención de la muestra. Ese es otro de los aspectos claves y fundamentales. Si suponemos que la muestra es aleatoria, las cosas funcionan. Pero sabemos que las muestras están tomadas por personas. Y las personas pueden, en vez de hacerlo mal, es decir, por dejadas, no están motivadas en el trabajo, o pueden intentar hacer cambio. En este caso, no. A mí me cae bien el presidente, entonces no cuento las noticias en las que él censura la resulta o al revés. Es decir, cuando tomamos una muestra, de una u otra manera introducimos elementos no matemáticos. También hay métodos matemáticos que intentan medir estas posibilidades, pero hay otros elementos que deben estar en la conciencia del que infiere o del que acepta el resultado de una inferencia. Bien, para terminar, con esto cerramos. Nuestra recomendación desde estos primeros intentos de dirigirnos hacia la educación matemática crítica es que la actividad del aula debería centrarse fundamentalmente en un ambiente de tipo 6. ¿Por qué? Primero, el trabajo realizado por proyectos fomenta la acción colectiva, de esa que hemos hablado. Eso está bastante claro por el trabajo en proyectos. Segundo, las referencias a la vida real ofrecen un espectro amplio de posibles experiencias para los estudiantes. Obviamente, y voy a repetir, reconocer también que como modelo para una educación matemática crítica no significa excluir a los otros 5 ambientes como posibilidades reales de apoyar a la consecución de aprendizaje.